Lo que tendríamos que ver ahora son, bueno, hemos visto gravimetría, magnetometría. De hecho, no existe la palabra electrometría en sí, ¿no? Métodos eléctricos. Eh, lo interesante de estos métodos eléctricos en relación a los que hemos visto hasta ahora, es decir, el gravimétrico y el magnetométrico, eh, es que van a ver que la estructura matemática en sí, inclusive física, es mucho más simple, ¿no? De hecho, este método se podría, digo se podría, no podemos tener toda la precisión, pero a veces inclusive se puede implementar con elementos que uno puede encontrar en un laboratorio, como un voltímetro, por ejemplo. ¿Sí? Eh, la cuestión, en cambio, aquí es que hay esta diferencia, que es mucho más fácil, la tecnología mucho más simple, debido a lo principal que hay que darse cuenta es que en el gravimétrico, pues existe un campo gravitatorio terrestre, ¿no? Y nosotros medimos las perturbaciones respecto a ese campo. Lo mismo en el método magnetométrico. Ya existe un campo magnético terrestre y nosotros medimos las perturbaciones, ¿no? En cambio, en sí no existen corrientes eléctricas naturales dentro del medio geológico. Ahora, es cierto que puede haber casos específicos, pero bueno, ya son técnicas muy especiales, ¿no? Zonas en las cuales se puede inducir corrientes. Pero es lo primero que hay que darse cuenta, ¿no? Que no hay. Entonces el hecho es que aquí nosotros mismos vamos a provocar la perturbación en el medio, ¿no? Tenemos un poco más de control, por lo tanto, es más fácil inclusive medir, porque los órdenes de variación son mayores, porque nosotros mismos perturbamos y bueno, vamos a medir esa perturbación. Es por eso que pueden ver, actualmente es uno de los métodos que más se ha popularizado. De hecho, dentro de nuestro laboratorio de geofísica que quisiéramos ir implementando, pues este es el aparato siguiente que necesitaríamos tener, ¿no? O sea, de hecho, ya hemos presentado proformas, etcétera, etcétera, ¿no? Para cuando haya alguna vez un presupuesto, ¿no? O sea, tenemos los geófonos, pues bueno, el siguiente paso sería tener estos métodos de acá, ¿no? A propósito también de este método, yo sé que algunos tal vez hicieron, no sé todos, pero algunos tal vez hicieron un seminario especializado con Natalia Aranda, ¿no? Ella hizo un seminario especializado solo sobre métodos eléctricos, ¿no? Entonces, la idea es que ese seminario especializado, bueno, les mostrará un poco más de las aplicaciones. Bueno, yo sé que vieron también parte de la base teórica, pero bueno, ahí se centraron más en las aplicaciones, si es que hicieron ese seminario, ¿no? Pues si no, como siempre, la idea de este curso más bien es ver esa base teórica un poco, ¿no? Y luego pues pasar a tratar de ver las aplicaciones, ¿no? Siempre ha sido nuestra idea, no simplemente lanzarnos a las ecuaciones. Entonces, lo primero que tenemos que recordar, porque sé que algunas de estos conceptos igual ya los revisaron en la física anterior, es la resistividad de un material. Bueno, entonces, ¿cómo podemos caracterizar la resistividad de un material? Pues vamos a imaginar que tenemos una especie de muestra cilíndrica, ¿no? Y esta muestra cilíndrica tiene una longitud eh, diferencial de L, eh, pero más de eso tiene un área, una sección, que tiene un diferencial de A, y nosotros vamos a alimentar nuestra muestra con un voltaje, ¿no? Entonces, verán, lo importante aquí es esto, ¿no? Este símbolo, ¿no? Siempre nos va a decir que debemos trabajar con un voltaje continuo, con un potencial continuo, ¿no? Otra de los puntos también que me estaba olvidando aquí de la ventaja o la facilidad tal vez del método eléctrico
es que recuerden que nosotros, el hecho de tener ya un campo, ¿no? Tenemos un campo eléctrico, perdón, un campo magnético terrestre, un campo eh, gravitatorio terrestre, nosotros tenemos que medir las perturbaciones de ese campo, ¿no? En cambio acá, como no hay ese campo de base, nosotros es suficiente medir las perturbaciones del potencial. Entonces podemos medir las perturbaciones del potencial. Entonces es mucho más fácil medir potencial eléctrico que medir campo, ¿no? Eléctrico. Entonces eso también es otra de las ventajas de este método en la facilidad de aplicación, de implementación. Eh, de hecho, pues para medir un potencial eléctrico, creo que todo el mundo ha visto trabajado con un voltímetro, ¿no? Eso es lo que necesitamos en realidad. Bueno, entonces con este voltaje, pues nosotros podemos definir la resistividad como la variación de la resistencia por la variación del área sobre la variación de la longitud, ¿no? Las unidades de esto, porque esto es lo principal, unidades de la resistividad, ¿no? Serían ohmio por metro, ¿no? De esta, la letra omega mayúscula, el símbolo del ohmio. Vamos a insistir, ¿no? Esto es resistividad. Entonces verán que no es lo mismo resistividad que resistencia, ¿no? La resistencia está acá, la resistencia que tenemos acá. Usted quiere, la resistividad es una variación de la resistencia en relación a la variación de el área del elemento que estamos midiendo, dividido para la longitud del elemento que estamos midiendo. Obviamente he puesto ahí en función de diferenciales, ¿no? Para insistir en que siempre estamos trabajando con cantidades diferenciales. No se usa tanto, pero sí aparece igual en muchos aparatos, que no está en resistividad, sino también tenemos la conductividad. Sobre todo esto lo van a encontrar, eso sí hay aparatos en nuestro laboratorio, por si acaso, ¿no? Para medir conductividad, pero no en rocas, sino en fluidos, en líquidos, ¿no? Hay unas ondas que les permiten medir conductividad en líquidos porque es uno de los parámetros que luego pues, se sirve para analizar, por ejemplo, la conducción de los ríos. Entonces, en muchos de esos aparatos van a ver que no está la resistividad, sino está la conductividad, que no necesariamente le ponemos un símbolo especial, pero tenemos que entender que es uno sobre la resistividad. Y esto tiene unidades que serían el inverso de eso, ¿no? Entonces serían el, el inverso, que sería un ohmio sobre un metro, ¿no? Entonces a ese ohmio, a ese 1 sobre el ohmio, pues se le conoce como un siemen, ¿no? Siemen sobre metro. ¿De acuerdo? Eh, Esto, como les digo, es menos común en los resistivímetros para medir medios geológicos, pero en cambio es mucho más común la conductividad en los resistivímetros que miden medios acuosos, ¿no? Como les digo, en nuestro laboratorio hay esto, ¿no? Sí hay unas ondas para medir conductividad en líquidos. Entonces ahí van a ver que la escala está en Siemens, metro, ¿no? Entonces es eso nada más, pero en realidad es el mismo proceso físico. Ahora, pues hasta aquí les he estado hablando sobre las ventajas de este método, ¿no? Eh, por cierto, antes de olvidarme también, vale la pena, porque si no después me voy a olvidar. Como les decía, la idea es que hemos ido utilizando varios recursos bibliográficos. Entonces, por si acaso, lo que vamos a ver hoy está en el libro
más básico que nosotros tenemos, que es el libro este de Curie, ¿no? Que es la base, el principio, que ya les mostré algo en la clase anterior, ¿no? Les mostré unas pocas páginas. Eh, si ven, yo he tomado esta parte de la teoría de ahí, me parece que es suficiente. O sea, yo de hecho hubiese querido seguir exactamente ese libro, pero en algunas partes la teoría es muy escueta, ¿no? En esto, como ya van a ver que las matemáticas y la física no son tan complicadas, sí está todo puesto ahí, ¿no? Entonces, ¿para qué ir? Ahí está, ¿no? De todas maneras, sí tenemos otros textos. Entonces, yo les había hablado de unos textos en español que tenemos, uno para la magnetometría, otro para la gravimetría. Bueno, este de la exploración eléctrica, este lo tengo aquí a mano. Entonces, este tiene la ventaja que está en español, ¿no? Igualmente, pues viene de otra escuela diferente, ¿no? Pues es la escuela rusa. Eh, Generalmente, como les digo, el problema de estos es que eh, son más difíciles de conseguir en el Internet, ¿no? O este es de la biblioteca, por cierto, ¿no? De la biblioteca de la universidad, verán que son algunos de los libros que yo pude, que tenía antes de la pandemia, ¿no? Hasta ahora, que yo los había pedido a la biblioteca antes de la pandemia. Hasta ahora lo tengo aquí, ¿no? Porque no podemos devolverlo todavía. Eh, pero de todas maneras deben tener el conocimiento que cuando regresen a la biblioteca hay todos estos textos ahí, ¿no? Que pueden y que deben utilizarlos. Sobre todo este, pues como digo, para español, pues está más fácil de leer exactamente. Y no se vayan a dejar impresionar mucho por las fechas de primera edición, por ejemplo, este es de 1980, pero son nuevas ediciones, ¿no? Entonces, obviamente, por ejemplo, esta edición me parece que es... No, no es que ese es el problema de esta editorial, ¿no? No pone las ediciones, pero son reediciones, ¿no? Es decir, son actualizaciones. Entonces, este podría ser un complemento para... Pero la base, como les digo, lo he tomado de ahí del libro de Curie, ¿no? De Exploration Geophysics, por si acaso, ¿no? Inclusive utilizando, como siempre, los mismos símbolos, las mismas letras para que puedan ir y revisar luego de ese libro. De hecho, estos dos últimos temas que vamos a ver, métodos eléctricos y el que nos faltaría, que serían los métodos electromagnéticos, básicamente los tomé del libro de ahí, ¿no? O sea, pudimos haberlo tomado de este que les mostré o del otro de geofísica general. Sí, pero como digo, esto es más simple, ¿no? Es mucho más sencillo las ecuaciones. Eh, entonces, dentro de eso, de la facilidad, pues, como digo, ¿cuál es el problema de este método? Realmente, pues, no todo puede ser, no todo puede ser ventajas, ¿no? Tiene algunos inconvenientes. Por ejemplo, si yo cojo algunas rocas, por ejemplo, un granito, voy a coger una arenisca, una cuarcita, una arcilla. Voy a poner bien porque si no, no me va a alcanzar. Este pizarrón siempre hay que tratar de optimizar el espacio para que se vea lo mejor posible. Entonces tengo granito, y luego arenisca. Es por coger unos 4 ejemplos nada más, ¿no? Cuarcita, arcilla. Y si yo mido los órdenes o los rangos de variación en resistividad de estas rocas, yo puedo encontrar que esta puede variar entre 10 al cubo y 10 a la sexta ohmios metro. Una arenisca puede estar entre 1 y 10 a la 4 ohmios metro. La cuarcita, no, perdón, 10 a la 9 es este. 10 a la 9. La cuarcita entre 10 y 10 a la 8 ohmios metro. Y una arcilla, por ejemplo, entre 1 y 10. Entonces, ustedes ven, he escogido ahí 4 rocas nada más para mostrarles.
que los órdenes de variación que podemos encontrar en resistividad de una roca son enormes, ¿no? Este puede variar desde 10 a 10 a la 8, este desde 1000 a 1.000.000. Entonces, el problema de este método es que obviamente va a ser muy difícil que nos dé una resolución exacta, absoluta del material que tenemos ahí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque, por ejemplo, si obtengo un valor de 10 a la 4, ¿cuál de estos me corresponde? O sea, puede ser este, entre los tres puede ser 10 a la 4, ¿no? 10 a la 4, cualquiera de estos tres de aquí. Y ustedes saben, son rocas ya muy diferenciadas, ¿no? Eso en cambio, lo que serían las propiedades magnéticas y gravimétricas y obviamente las sísmicas sí me permiten rangos, tampoco es que son medidas absolutas, pero sí me permite ver rangos más pequeños de variación, ¿no? En cambio esto, ustedes ven, es bastante amplia la variación que puede haber, así que... Ahora, ¿por qué hay esta variación tan grande en la resistividad? Si es la misma roca, ¿sí? La misma roca. La cojo de acá un granito, busco otro granito. ¿Por qué hay tanta variación? Pues obviamente eso tiene una razón. Es debido a utilizar todo el espacio. La gran variación, aquí ya no tiene tinta. La gran variabilidad es debido al contenido de agua, ¿no? Y verán que no me refiero, y creo que ustedes ya tienen la suficiente experiencia de otras materias anteriores, no me estoy refiriendo a si la roca está humedecida, ¿no? Eso no es que ha estado bajo la lluvia, no, sino al contenido de agua en forma de microporos, ¿no? Tiene la matriz rocosa, ¿de acuerdo? Es ese contenido de agua al que me refiero. De hecho, pongamos por acá la palabra, ¿no? Estamos hablando de microporos. Recuerden que estos microporos jugaban un papel interesante en el cambio de la resistividad, perdón, la fricción de las rocas en los terremotos, ¿no? ¿Se acuerdan? Esa presión que había de poros, bueno, es la misma, son estos microporos. Y ese obviamente igual es un fenómeno no tan bien comprendido, ¿no? Hasta la actualidad. Eh, entonces, por si acaso son los mismos microporos, ¿no? De los que ya hablamos en geodinámica, pues bueno, son estos microporos de acá, que son los que ocasionan esta gran variabilidad en la resistividad de las rocas, ¿no? Entonces es un parámetro que no podemos controlar. Por lo tanto, todas las interpretaciones, aunque de hecho todas las interpretaciones geofísicas deben ser hechas así, ¿no? Contrastándolas con observaciones absolutas, pues estas eléctricas mucho más, ¿de acuerdo? Entonces, necesitamos mucho más tranquilidad en el momento de interpretar los valores de resistividad que encontramos. Entonces, generalmente, pues nos va a interesar mucho la variabilidad relativa de la resistividad, es decir, donde hay más o menos resistividad, cambio de resistividad. Pero, como les digo, la ventaja de este método es que es mucho más simple. De todos es el más simple, ¿no? Tecnológicamente. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren, esto se puede inclusive intentar, yo he visto que se puede hacer. O sea, puedo salir con un voltímetro, ¿no? Un voltímetro y lo coloco en el suelo, ¿no? Con unos electrodos suficientemente profundos y voy midiendo la variación de voltaje, ¿no? Obviamente no voy a tener mucha, mucha precisión y todo va a depender sobre todo, me van a ver de esto, ¿no? Esto que es una fuente continua. Primera indicación por si acaso, usted tiene cierto conocimiento de las corrientes eléctricas, pero vale la pena, no vayan a intentar hacer esto con corriente alterna, ¿no? ¿Sí?
o la que sale de los enchufes, es decir, sacar una extensión de la casa y meter corriente al suelo, eh, porque ahí van a tener otro fenómeno, ¿no? ¿Sí? Ahí va a haber una onda que se propaga, ese es el otro método. Y además eh, es una experiencia muy peligrosa, ¿no? O sea, coger corriente alterna y ponerla en el suelo, porque igual no sabemos cómo va a reaccionar, va a depender mucho de cuán mojado, húmedo esté el suelo, ¿no? Entonces, gente que recibe descargas muy fuertes, por ejemplo, en las obras de construcción, las personas que se dedican a trabajar mucho en construcción, e inclusive las personas que trabajan mucho, ¿no? En reparación, ¿no? Todo lo que es la parte eléctrica. Los accidentes más graves generalmente son por eso, ¿no? Por descargas hacia el suelo, por humedad, por ejemplo, ¿no? Alguien no vio que estaba un cable ahí, lo tocó y sufrió una descarga. Entonces, insistir que esto, para que funcione, ¿no? Y además para que tenga la suficiente seguridad del método, tiene que ser una fuente de corriente continua, ¿no? Es decir, esto tiene que salir con una batería. ¿No? Una batería como las baterías de auto, por ejemplo, ¿no? Esas baterías grandes. Entonces, ponemos en el suelo, electrificamos y medimos con un voltaje, es decir, aquí intercalamos aquí un voltímetro, ¿no? Esa idea, esto. Intercalamos un voltímetro y medimos, ¿no? Entonces, el método en sí, en principio, como les digo, es bastante simple. En principio. Ahora, ¿cuál es el otro problema aquí? El problema es que van a ver, para que esto funcione, la otra cuestión es que esta fuente de voltaje tiene que ser muy constante, ¿no? Vamos a suponer siempre que el voltaje que estamos entregando es constante. Y eso no siempre va a suceder, porque va a depender justamente de si yo dejo un momento los electrodos, ¿qué va a pasar? Si el suelo está muy húmedo, va a empezar una electrólisis. Esta electrólisis obviamente va a generar iones, y estos iones van a incrementar la conductividad artificialmente. ¿Sí? Pero igual han hecho esa experiencia, ¿no? De hacer una electrólisis en agua. Si ponen solo agua, no hay mucha conductividad, a menos que, bueno, con toda agua, si cogen agua, sobre todo agua potable, ¿no? La piensa, tiene iones, tiene minerales disueltos, pero si cogen agua destilada y tratan de hacer la electrólisis, en principio no va a funcionar, porque el agua en sí es, eh, es una molécula polar que simplemente se polariza y no se mueve ahí. Pero en cambio, si echamos un poco de sal, ¿no? Se separan iones, cloro y sodio, y obviamente empieza a conducir eso, ¿no? Entonces, ¿sí? Así que eso es lo mismo que sucede acá. Entonces, el momento en que empieza a conducir, que hay una ionización de las moléculas que están en el suelo, pues la conductividad va a aumentar, y obviamente al aumentar la conductividad artificialmente, este voltaje va a variar, ¿no? No es el mismo. Así que el aparatito este que hace esto, obviamente lo que tiene es un regulador, justamente, que siempre está compensando eso, logrando de que el voltaje en principio se mantenga constante. Pero, te digo, es una experiencia que se puede hacer, ¿no? He visto inclusive que lo han hecho algunas universidades, ¿no? Es decir, en un sitio, obviamente ahí para que funcione lo mejor esto, como no tenemos un regulador, hay que buscar unas condiciones bastante secas, algo medio difícil, sobre todo aquí en la Amazonía, por ejemplo. Pero pues se puede intentar. Entonces ustedes ven, la idea es medir la resistividad al final. Para medir la resistividad, obviamente tengo que medir la resistencia a esto. Ya lo voy a obtener de alguna manera. ¿De acuerdo? Entonces, pero recuerden también hay este otro problema, ¿no? Ese sí, de los microporos. Bueno, ya esto sería en laboratorio, ¿no? Con un pedazo de roca, y de hecho esto también se hace en laboratorio. O sea, se puede hacer, ¿no? De hecho, esto a nivel de laboratorios también se puede hacer. Se puede hacer, preparar unas muestras de roca y calcular la resistividad. Obviamente, ¿cómo calculo la resistencia? Pues, obviamente, utilizo la ley de Joule, ¿no? O sea, despejo la resistencia. Si conozco el voltaje, mido el voltaje y sé la intensidad de corriente que estoy entregando. Calculo la resistencia. Esto lo puedo medir con un calibrador. Y puedo deducir la resistividad de una roca en el laboratorio. O sea, es de las cosas más fáciles que se puede hacer. Pero como les digo, no es una característica de la roca que sea
no es tan específica, ¿no? O sea, entonces, lo que es fácil de hacer, obviamente, es por esto, ¿no? Esta enorme variabilidad. Ahora igual van a encontrarse tablas que me dan resistividad, ¿no? Pero como digo, a menos que tenga así, ¿no? Salga algo tan bajo, de 1 a 10, por ejemplo, me permita determinar. Entonces, en realidad, de la sencillez del método, pues va un poquito más allá, ¿no? Que sería ya haciendo esto en el suelo. Entonces, ¿qué pasa en el suelo? Pues sería el flujo de corriente. Y aquí voy a insistir una vez más, ¿verán? Continua. En el suelo. Lo que voy a tener, lo que voy a pensar yo es en el suelo es que yo tengo, esto voy a poner un electrodo por acá, voy a poner el polo positivo aquí y el negativo lo voy a poner en el infinito, ¿no? Así que lo que se va a crear aquí son unas líneas equipotenciales. En realidad van a ser esferas, ¿no? Pero si yo las corto aquí en 2D, las esferas las voy a ver como estos arcos de circunferencia, ¿eh? Entonces voy a empezar aplicando un espacio por aquí. Verán que esto está en el infinito, ¿no? Está muy lejos, en otras palabras. ¿Cuán lejos? Pues ya vamos a ver. La ley de Ohm, de sus conocimientos básicos, que me dice que la variación del potencial es igual a resistencia por la intensidad, ¿no? Sabiendo una vez más que la intensidad es lo que voy a tratar de mantener constante. De la ecuación 1 de la resistividad, que ya le borré, ¿no? Yo puedo despejar la resistencia y me va a quedar rho de L de A. Esta era la primera ecuación que escribí, la definición de la resistividad. Pues nada, simplemente voy a... Este menos, por cierto, de la ley de Ohm, una vez más, verán que siempre la discusión, ¿no? Que hemos visto igual en los monopolos también. Los dipolos verán que no hay... ¿A qué les llamamos positivo o negativo? Depende de lo que escojamos como positivo o negativo, ¿no? Van a ver que originalmente... Bueno, ahora sabemos que nosotros llamamos cargas negativas a los electrones, ¿no? Pero igual le podríamos llamar cargas positivas y a los protones cargas negativas y no cambiaría nada de la física, ¿no? Entonces, originalmente, pues las ecuaciones se plantearon desde, esta, desde, esta, desde estos signos, así que eso simplemente es, una vez más, algo que no expresa más que eso, ¿no? Los voy a reemplazar, ¿no? Reemplazo aquí, ¿no? Y verán que la idea es esto, ¿no? Que voy a mantener la intensidad de la corriente constante. Lo que voy a hacer ahora es que voy a pasar esto, el de L para acá, y del otro lado me va a quedar, bueno, el menos también lo voy a poner por acá, me va a quedar rho I de A. Y este I sobre dA es la I, ¿no? Que es la densidad de corriente. Densidad de corriente, que va a estar en amperios eh, por metro cuadrado, ¿no? Sobre metro cuadrado, perdón. Amperios sobre metro al cuadrado, porque el área pues va a estar en metros al cuadrado. Y lo interesante de esto es que esta I la voy a aplicar a esto que se me está generando en el suelo, ¿no? O sea, cuando yo pongo el electrodo, lo que se genera son unas esferas, pero no me interesan las esferas, ¿no? Lo que me interesa son semiesferas, porque significa que aquí se corta. Entonces, acá arriba tendría la continuación de la esfera. Eso no me interesa. Me interesan las semiesferas. Y el área de esas semiesferas es la que me va a dar
esta área de acá, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo decir que mi densidad de corriente es mi corriente I, medida en amperios, sobre el área de la esfera, pero como es la mitad del área de la esfera, es dividida para 2, ¿de acuerdo? Entonces, el área de la esfera es 4pi por radio al cuadrado, pues aquí va a ser 4pi dividido para 2, me quedaría simplemente 2pi por el radio de la esfera al cuadrado. Entonces, puedo reemplazar acá, ¿no? Entonces, me queda dB de L es igual a menos. Verán que en este caso ρ no es una densidad, ¿no? En los otros casos, en gravimetría, el ρ es una densidad. Aquí es la resistividad. La resistividad por I, que vale I sobre 2pi por L al cuadrado. Obviamente acá mi L, ¿sí ven? Para escribir esto, ser coherentes, acá la longitud, que estoy llamándolo por acá. Entonces, ven esto de acá. Esto sería mi L, si ustedes quieren. Pero ya no le llamo L, pues le voy a llamar R, ¿no? Por una distancia radial. Entonces, para ser coherentes, este L es mi R en realidad, ¿no? Este L de acá es el R. Y nada, pues nada me queda más que despejar de aquí la diferencia de potencial, medir el voltaje, ¿de acuerdo? Entonces, esta es toda la estructura. Verán, como digo, es bastante simple. Es por eso también les decía que es uno de los métodos que más se está aplicando actualmente y además de eso es un equipo que ustedes lo pueden encontrar inclusive en el mercado, ¿no? Obviamente no es tan barato, ¿no? O sea, con un equipo de estos cotiza unos $30,000 aquí en el Ecuador, ¿no? Pero lo venden, porque van a ver, les voy a mostrar algunos ejemplos de aplicación de esto. Pues es algo que en cualquier sondeo geofísico actualmente, por cualquier razón o motivo, de lo que sea, siempre están tratando de aplicarlo, ¿no? Por, digo, la sencillez, ¿no? Ponen un electrodo en el suelo, ponen un voltaje, una fuente de corriente, donde obviamente, lo insisto, la idea es que esto, ¿no? Verán, aquí viene lo difícil. Hacer que esa corriente sea constante, ¿de acuerdo? En realidad ese es el costo de la tecnología, si ustedes quieren. O sea, lograr que siempre esa corriente se mantenga constante, a pesar de todas esas pequeñas variaciones que puede haber, sobre todo debido a la ionización de los materiales geológicos. Entonces, esta es la estructura. Ya tengo que borrar. Entonces, para encontrar mi voltaje, pues, ¿qué tengo que hacer? Nada, yo simplemente tengo que el diferencial de voltaje es igual rho i 2pi r cuadrado r. Tengo que integrar, ¿no? Tengo que integrar dB. Y del otro lado, obviamente, la idea es que voy a integrar. Bueno, el rho, el i y el 2pi, la idea es que voy a considerar que son constantes. Mentira, pero realmente el rho no es constante, la resistividad no es constante. Estoy considerando que esto sucede en un medio homogéneo, ¿sí? Bueno, ya le borré, pero la idea es que para iniciar, es como la parte de sísmica, ¿no? Todas las ecuaciones las considero que estoy en un medio homogéneo, es decir, es el mismo, y luego voy a ver las variaciones. Entonces, en principio, el rho no tiene que cambiar, es la misma roca. El I es lo difícil tecnológicamente, que hay que mantener constante. Y lo que va a tener que integrar es este R sobre R al cuadrado, ¿cierto? Entonces, bueno, la integral de un diferencial es del voltaje, y me queda esto una constante. Y aquí tengo que integrar el R a la menos 2, ¿no es cierto? Entonces, la integral de R a la menos 2 es R a la menos 1, ¿de acuerdo? Para que no sería, ¿no? N más 1 y tengo que dividir para n más 1, es decir, dividir para 2, ¿de acuerdo?
Una integral bastante simple, álgebrica. Es la integral. Y creo que me falta un signo todavía, ¿no? ¿De acuerdo? Menos con menos. Para que al derivar, me quedaría el menos con 1 menos, menos 2, el menos 2 baja. El menos 1 con el menos 1 baja. Eh, no, el 2 está. No, el menos 1 nomás es lo que me falta, ¿no? Sí, estoy mal. Sí, estaba. No es. Está el, perdón, estaba derivando. No estoy, entonces aquí está. Esta sería la integral, ¿no es cierto? Porque la derivada, pues simplemente sería el menos 1 y esto a menos 1 menos 1 menos 2. Entonces sí, ese 2 estaba de más. Sí, porque acá me va a salir un 4, no, no tiene sentido. ¿De acuerdo? Entonces sí, estaba de más de ese 2. Pero, recuerden que esto es una integral indefinida. Acá tiene que haber una constante. ¿Sí? Por lo tanto, el voltaje me ha quedado menos con menos. De aquí se entiende por qué empecé con ese menos de la ley de Ohm, ¿no? ¿Sí? Entonces, es por este menos de acá, para que esta parte me quede positiva. Y como les digo, esto es cuestión de lo que miden el voltímetro, ¿no? Ustedes saben que un voltímetro y miden una batería, una pila, y ponen correctamente los electrodos, pues les va a marcar un voltaje positivo. Si cambian los electrodos, sale el mismo voltaje con un signo negativo adelante. Entonces, bueno, ese signo de ahí, ¿no? Podríamos trabajar con el negativo también, eso no va a cambiar. Me queda R a la menos 1, o 1 sobre R, y aquí me va a quedar una constante. ¿Cuánto vale esa constante? Pues necesito alguna condición ahí de cálculo de esa constante, ¿no? Para eso igual no es muy difícil. Recuerden que yo dije que he puesto el otro electrodo en el infinito. Entonces, ¿qué quiere decir una vez más, no? Que he puesto el otro electrodo en el infinito. Lo que estoy diciendo es que esto no me va a servir si salgo con mis electrodos y los pongo a 2 centímetros de distancia, ¿no? Bueno, la idea de esto es que tengo una distancia suficientemente grande de separación entre los electrodos. ¿Cuán grande? Más allá depende del medio que queremos, sobre el cual estamos operando, ¿no? Pero pues, hay que pensar en esto, ¿no? O sea, no voy a salir con los electrodos y los voy a poner ahí a 10 centímetros, no. Es una distancia suficientemente grande, de tal manera que R tienda al infinito, ¿no? Entonces, en el infinito, este voltaje tiene que hacerse cero. Esa es mi condición. Por lo tanto, si reemplazo acá, me queda cero, es igual a rho i 2pi, y aquí obviamente va a ser una de esas operaciones que yo las puedo. Esto es un límite en realidad, ¿no? Calculando el límite de 1 sobre r cuando lo tiene infinito, bueno, es 1 sobre infinito, más la constante. Y aquí yo sé que 1 sobre infinito, esta operación no es una operación que la pueda hacer, pero es un límite. Esto da 0. 0 por esta constante, 0. Por lo tanto, me va a quedar que la constante esta es 0. 0 igual a 0, constante igual a 0. ¿De acuerdo? Todo esto para, para encontrar finalmente, si ustedes quieren, que no es mi ecuación final, así que no la voy tanto a subrayar, pues cada decir que mi voltaje, eh, que depende de R, nada más poner que R, es rho i 2pi 1R. ¿De acuerdo? Para esta condición en la que estoy. Estamos claros, ¿verdad?
Ahora, con esto, ustedes ven, ¿no? La idea que aquí no hemos terminado todavía. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo único que he hecho es voy a pensar que he puesto un electrodo en el suelo. Eso no me va a ayudar demasiado en la vida práctica. Ahora sí voy a un aspecto ya más práctico, pero va a partir de esa fórmula de ahí. Entonces, verán, ¿no? Unas operaciones aparentemente fáciles. Por cierto, verán que no, en el curso no hemos hecho muchas integrales, ¿no? Había muchos problemas en los cuales podíamos hacer integrales. Eh, Aquí he resuelto una muy básica, ¿sí? Pero al menos les da la idea de que en algún momento de su carrera ustedes tendrán que hacer esas integrales que están por ahí, ¿no? En los varios problemas que no las hemos hecho. Bueno, aquí yo les hice una muy simple para recordar un poco las reglas de integración. Pero bueno, ya en la aplicación de esto tenemos lo que sería el arreglo. O sea, ¿cómo ponemos en práctica esto, no? El arreglo utilizamos esto. Rectangular finito, porque hasta ahora estamos pensando que hemos puesto infinitamente lejos, ¿no? Entonces, para eso, voy a imaginar lo siguiente. Voy a imaginar el suelo y voy a coger unos puntos A, C, D, B. Aquí le voy a poner mi voltímetro, ¿de acuerdo? Y acá voy a poner mi batería, a este positivo, a este negativo. Y voy a poner dos electrodos, porque verán que hace un rato, pues lo único que puse es uno, ¿no? Ahora ya estoy considerando que pongo los dos electrodos en el suelo, el positivo y el negativo. Y se van a formar algunas distancias ahí que necesito. Entonces, verán, no, esta es la parte ya práctica. Es decir, salgo al terreno y lo que yo voy a hacer no es intercalar por aquí el voltímetro. Eso no me resuelve demasiadas cosas prácticas. Lo que voy a hacer es yo llego, ¿sí? Creo un campo eléctrico que me produce un potencial a su vez. Yo la primera idea sería coger el voltímetro e irlo moviendo alrededor de mi campo, ¿no? Pero si ven, ¿no? La idea es que llego, pongo acá y ahí voy moviendo. Entonces, la primera idea, ¿eh? Yo llego, extiendo la línea de alimentación, pongo la alimentación y luego voy a ir moviendo mi voltímetro dentro de esa alimentación, ¿de acuerdo? Esa es ya la idea más práctica. Por cierto, esto pues, se les ocurrió igual bastante contemporáneo de los métodos sísmicos, ¿no? A principios del siglo XX, y de hecho para lo primero que lo utilizaron es para buscar petróleo, ¿no? Igual que la sísmica, por si acaso. Como vamos a ver, estas ideas fueron desarrolladas sobre todo por unos personajes, los hermanos Schlumberger, que luego dieron origen a esa famosa empresa Schlumberger, ¿no? Pues una de las empresas más importantes de geofísica que existen en el mundo, ¿no? Bueno, estas distancias, a esta voy a llamar RA, a esta distancia en minúsculas le voy a llamar RB, y a esta distancia de acá voy a llamar RA mayúscula, y acá RB mayúscula. Ven, RA, RB son las distancias a este polo de acá. Entonces, si ven, simplemente son distancias, las distancias de abajo en mayúsculas son las distancias al terminal de mi voltímetro y las otras son las distancias al otro terminal del voltímetro, nada más. Y así mi voltaje, que voy a medir, que voy a llamar un BC, va a ser simplemente igual y es la ventaja, ¿no? De los voltajes, de los potenciales, es que yo los puedo sumar así escalarmente. Es por eso que hemos trabajado, ¿no? Potencial gravitatorio, potencial magnético,
potencial eléctrico. El problema en el potencial gravitatorio y el potencial magnético era que simplemente eran abstracciones. Yo las utilizaba para los cálculos, pero ya para medir había que ir a transformarle al campo. Acá no, acá es suficiente con el potencial, porque el potencial lo puedo medir con un voltímetro. Entonces, por eso también es más fácil esto, ¿no? Bueno, entonces, mi BC, voy a utilizar esta fórmula de acá, ¿sí? Va a ser igual a la constante, rho y 2pi, que la voy a sacar de factor común. Verán que estoy midiendo el voltaje en el punto C, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? A medir el voltaje en el electrodo C. Entonces, las distancias del electrodo C, por cierto, para aclarar, están los símbolos, pero aclaremos. Recordemos, este positivo, este es negativo, ¿no? Porque eso sí va a interesar, ¿no es cierto? Entonces, la distancia sería al electrodo positivo es RA. 1 sobre RA. El otro, como es negativo, menos, y la distancia es RB, las minúsculas, ¿no? Lo mismo ahora puedo hacer para mi voltaje en el electrodo D, va a ser igual al voltaje de A, al del voltaje de B. Aplico la misma fórmula, por lo tanto el voltaje de D va a ser igual a ρ y 2pi, sale como constante y me queda el voltaje en A positivo 1 sobre RA menos, este es el negativo, 1 sobre el mayúscula en B. Tengo el voltaje en D. Y luego lo que me va a medir mi voltímetro es la variación de voltaje, ¿sí? Entre el electrodo que considero positivo, el BC, menos el BD. Como ya tengo eso de ahí, bueno, obviamente esto va a salir como factor común. Este sale como factor común. Y lo que me va a quedar, entonces, lo que voy a medir en mi voltímetro es ρ y 2pi. Quedar 1, RA. Verán que es 1, perdón, sería al revés, ¿no? Porque este es positivo, entonces 1 sobre RA menos 1 sobre RB menos 1 sobre RA y menos con menos más 1 sobre RB. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente estas distancias, RA, RB, RA, RB, verán que son distancias que yo las puedo ir midiendo en el terreno. Soy yo el que voy cambiando. Puedo poner esto más acá, más pequeño, o puedo dejar esto e ir moviendo, ¿no? Hay varias posibilidades, ¿sí? De hecho, ahí van a ver las dos posibilidades que se presentan a continuación, ¿sí? Llego, pongo ahí y voy extendiendo. El único problema es que necesitaría más cable. ¿Sí? No, me llego, pongo mi voltímetro en un sitio y voy extendiendo el cable y voy midiendo. En cambio, puede ser que resulta más fácil si yo simplemente cojo un cable y voy moviendo todo el voltímetro, ¿sí? Pero van a ver que puede ser que necesite desplazar todo esto además, ¿no? Porque ahorita estoy midiendo en un solo punto, ¿sí? Digo, un solo punto. Después quisiera mapear más longitud. Entonces ahí hay algunas posibilidades. De hecho, hay dos principales. Pero ustedes ven, la formulación es básicamente esa, ¿no? De hecho, ahí lo que me interesa, verán, no olvidarán qué es lo que estoy buscando de todo esto, porque si no después entran las fórmulas. Lo que estoy buscando es la resistividad, ¿no? Y es lo que no conozco, la roca. Porque la intensidad la conozco, sé que eso me da mi aparato. Esto lo estoy midiendo con un flexómetro, ¿no? Y esto lo voy a medir con un voltímetro, ¿de acuerdo? Entonces lo que estoy buscando es ρ, la resistividad. Entonces, de hecho, lo que estoy buscando ahí, nada, ni modo, ya no me alcanza el espacio ahí.
¿sí? Sería que la resistividad es igual, despejando de aquí, ¿no? A 2pi por delta B, eh, dividido todo para I que multiplica, y aquí podría poner todo esto de acá, ¿no? 1 RA menos 1 RB menos 1 RA más 1 RB. Bueno, simplemente despejo la resistividad. Y lo único que voy a cambiar, dependiendo del método, que van a ver que existen dos, básicamente, son los valores de RA, RB, RA, RB, dependiendo. Pero esta es la base, ¿no? Entonces, pues ven, las matemáticas son bastante fáciles, en principio, ¿no? Al menos son más elementales, digamos, que las otras porque yo lo sé que esto, si ven esto a una persona que ha visto una base de la ley de Ohm, bueno, suficiente, ¿no? En cambio, la otra parte de la gravimetría, si ven ahí verán que sobre todo en la gravimetría hay una partecita apenas que hicimos, ¿no? Que era el desarrollo en serie de potencias para ver un poco por qué la gravedad tiene todos esos términos que se van al infinito y que a veces utilizamos solo dos que son suficientes. Pero les decía, ¿no? Ahí nos saltamos unas integrales que no son imposibles de hacer, de hecho ustedes los podrían hacer, pero sí, si revisan en estos libros, o sea, no es este, ¿no? Pero el que corresponde a este de geometría, porque ahí están todas las integrales resueltas, van a ver que son unas 2 páginas y medio al menos, ¿no? De resolución de integrales, de coordenadas esféricas. Entonces, sí es una extensión bien, bien grande, ¿no? Lo mismo en la parte de magnetometría, ¿no? Obviamente ahí lo que nos saltamos era la parte de la trigonometría esférica, ¿no? Simplemente pusimos las fórmulas ya de los triángulos esféricos. Pero esto, en cambio, ustedes ven, es bastante básico, ¿no? Se lo puede entender como una formación bastante básica de, de un curso básico de electricidad y magnetismo, ¿cierto? No nos hemos saltado nada aquí, ¿sí? Todas las operaciones las estamos haciendo, porque no son complicadas en las otras y pues hay que resumir un poco. Pero bueno, una vez que tenemos esto, ahora sí viene lo que se conoce como los arreglos prácticos, porque este era un arreglo rectangular finito, ¿no? Será la idea. Pues nada, esto lo voy a cambiar. Lo que sería el arreglo de Wiener. O Wenner, bueno, como quieran pronunciarlo. Bueno, en este caso, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, voy a coger, voy a llegar con mi aparato, le voy a poner acá un diferencial de voltaje, viendo que este es el suelo, y voy a coger y mover todo, ¿sí? Manteniendo constante, voy a dividir esto en 3 partes iguales, entonces esto mide A y A. Aquí voy a poner mi voltímetro, justo en la mitad, ¿ya? Entonces aquí el trabajito es estos, si ven estos A que están acá, tengo que compararlos con este RA, RB, RA, RB. Por ejemplo, si ven que RA era este RA, este es A. ¿Sí? Tendría que reemplazar en esta forma. Eso sí ya no lo vamos a hacer, no sé si les deje de ejercicio para la próxima semana, porque saben que el viernes, el sábado, fin de semana, lo que vamos a hacer otras cosas. Pero bueno, la idea es que, más bien lo que hay que tener aquí es que este arreglo de Wiener lo que hace es que llego, pongo de esta manera, y luego para ir mapeando el suelo, muevo todo. Es decir, mido acá y luego muevo, pero todo, ¿no? Batería y voltímetro, manteniendo esa distancia. Con eso la ventaja es que esto me queda muy simple. Me queda que RA, ROA, me queda 2πA. Se hace muy simple, ¿no?
De hecho, este arreglo de Venner, de esta manera, si ustedes ven desde el punto de vista ya del terreno, es más complicado. ¿Por qué? Porque o tengo que mover todo, ¿no? Los cables. Verán que estas distancias no pueden ser muy pequeñas, ¿no? Algunos metros. Tengo que desplazar todo eso, volver a medir las distancias, ¿de acuerdo? Y sobre todo, si esto es una batería, tengo que desplazar la batería también, ¿no? Porque, o tener la batería o tener unos cables muy, muy largos que me permitan moverme con eso. Generalmente, que entre pesado, entre los cables pesados y la batería pesada, a veces se prefiere mover la batería, que es menos pesada que los cables. Bueno, entonces, ¿por qué o cuál es la ventaja de este arreglo de Bender que ya no se utiliza tanto, pero puede ser que, bueno, la ventaja es que la operación que me quede es muy simple, ¿no? Y para la época, o sea, a principios del siglo XX no había calculadoras, ¿no? Entonces, era una manera muy simple luego de procesar los cálculos, eran mucho más rápidos. ¿Sí? Pero entonces, recuerden, aquí la idea es que voy a mover, hay que desplazar todo, ¿no? Es el problema, ¿no? Hay que ir moviendo todo. Entonces, para evitar ese desplazamiento, pues esto ya le voy a borrar, pero verán que esta es la base, ¿no? Esta línea última que dejamos ahí. Pues los hermanos Schlumberger, porque eran dos hermanos de origen alsaciano, pues Alsacia es una región fronteriza que queda en Francia, fronteriza con Alemania, que de hecho durante mucho tiempo fue una zona en donde se desarrollaron muchos elementos tecnológicos. Eh, por ejemplo, si ustedes algún rato van a visitar el Observatorio Astronómico de Quito, ¿no? Que se queda en el Parque La Alameda. Bueno, si bajan al subsuelo, ahí están los primeros sismómetros que habían aquí en el Ecuador, que se instalaron en el Ecuador, que son de principios del siglo XX, ¿no? Unas máquinas enormes que siguen ahí, ya no funcionan, pero se los puede observar como piezas de museo. Y si ustedes se acercan un poco a ver de dónde provienen esos, esos sismómetros, pues ahí iba a decir, hechos en Estrasburgo, ¿no? Que es la capital de Alsacia. Y no dice, por ejemplo, hechos en Francia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en ese entonces Alsacia era una región en disputa entre Alemania y Francia. De hecho, la Primera Guerra Mundial, una de las razones de la Primera Guerra Mundial era esa, ¿no? Esa región de Alsacia, ¿no? Entonces ahí dice, los aparatos son hechos en Estrasburgo. Entonces había mucha producción de elementos, sobre todo material geofísico. Y de ahí son originarios de estos hermanos Schlumberger, que aunque en realidad son franceses, el apellido si ven que suena medio alemán, porque precisamente es una región que está ahí, ¿no? Una frontera entre Alemania y Francia, ¿no? Entonces, sus hermanos Schlumberger, eh, la idea es que ellos originalmente tenían su empresa ahí en Estrasburgo, bueno, pasó la Primera Guerra Mundial, pero cuando vino ya la Segunda Guerra Mundial, ellos sí, definitivamente, y era una empresa muy importante, que exploraba mucho petróleo, pues nada, se cambiaron a Estados Unidos, ¿no? Entonces, generalmente los, la sede principal de la empresa Schlumberger es actualmente en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa es un poco la historia, ¿no? Entonces, los científicos también tienen que salir de sus países de origen y, bueno, en este caso eran científicos, pero además eran empresarios, ¿no? Era una empresa que hasta el día de hoy pues es bastante conocida, sobre todo en el mundo de la geofísica, ¿no? Entonces van por ahí al COCA, ahí, en Francisco de Orellana, ahí por ejemplo está una de las grandes empresas, Schlumberger, bueno, están todas, ¿no? Schlumberger, Halliburton, las empresas de exploración petroleras. Pero bueno, de ahí la historia de los hermanos Schlumberger, que comenzaron con esto, ¿no? Y como les digo, no hay que olvidarse que lo primero que se les ocurrió esto era para buscar petróleo. Eh, el arreglo de Schlumberger es el siguiente. Pues ahí la idea es que yo voy a llegar y voy a poner mi alimentación, ¿no? ¿Sí? Y no la voy a mover. ¿Sí? Llego y pongo una alimentación suficientemente extensa, que es la que se utiliza más en la actualidad. ¿Sí?
toda la extensión que tenga de mis cables, llego y lo pongo ahí. Y ya no lo muevo. Y lo que voy a ir moviendo simplemente es el voltímetro, ¿no? Pues para eso voy a escoger el centro de mis cables. A partir de eso voy a medir una distancia X. Y de esta distancia X va a ser la distancia. Entonces es un poquito más complicado, pero tampoco demasiado. Son distancias nada más. Este es mi voltímetro. ¿Sí? Este voltímetro, en cambio, va a tener, voy a poner otro color, una distancia 2L de longitud, de separación entre sus electrodos. Y esta distancia X, en cambio, va a ser la distancia entre el centro del arreglo y el centro del voltímetro. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Verdad? Que eso a veces es más fácil verlo en el dibujo que estarlo escribiendo. Bueno, entonces, estas distancias yo tengo que reescribirlas en función de esas RA, RB, RA, RB que tenía en la primera forma. Es un trabajo que se puede hacer, puede ser que ese sea el trabajo que vamos a hacer la siguiente semana, vamos a ver. Pero esa sería la idea, ¿no? Entonces, desde el punto de vista práctico es esto, ¿no? Llego, pongo los cables, busco la mitad y a partir de ahí voy midiendo la distancia. Entonces me va a quedar que mi ρ va a ser igual a 2 pi, perdón, pi es pi sobre 2L, pi sobre 2L, me va a quedar L cuadrado menos X cuadrado al cuadrado, L cuadrado más X cuadrado, cuadrado. Entonces sería una posibilidad, ¿no? ¿Verdad? Voy moviendo la distancia X, ¿no? Y otra posibilidad adicional que podría hacer, ahí sí ya vienen de acuerdo al aparato, la otra sería, hago coincidir aquí con este X, es decir, hago que X sea 0 y lo que voy extendiendo es el cable de mi voltímetro. Es otra posibilidad. Entonces, si hago X igual a 0, es decir, pongo justamente en el centro y voy extendiendo el cable nada más del voltímetro, me va a quedar que ρ, bueno, aquí simplemente hago X0, ¿no? X0, me va a quedar aquí por si acaso, verán, no. Ah, claro, me faltaba algo aquí. Sí, sí, aquí falta algo todavía. Sí, porque hay una L mayúscula, esa L mayúscula no le he puesto acá. La L mayúscula es esta, ¿no? Toda esta distancia le llamo 2L mayúscula. ¿Sí? ¿Por qué 2? Pues bueno, porque entender que esto depende de que cojo el centro, ¿no? O sea, L para acá, para no poner así, pues todo eso vale 2L. ¿De acuerdo? Por eso ven que hay una L minúscula y una L mayúscula, ¿no? Entonces, con este X0, pues simplemente se va a simplificar y me va a quedar I sobre 2L, 0, 0, bueno, se me va a quedar al cuadrado al cuadrado. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá está mal. Además, ¿no es cierto? Pues me queda L a la cuarta sobre L cuadrado, pues simplemente va a quedarme L cuadrado. Las dos posibilidades del arreglo de deslumbre. Entonces, este es el que más se utiliza en la actualidad, es decir, los aparatos vienen con esto por defecto ya, ¿no? Para hacer esto. Y el siguiente paso, obviamente, es lo que sería ya la tomografía, porque esto, verán, la idea es que con esto voy obteniendo un punto, ¿no? Un punto, bueno, podemos pensar, es decir, no nos compliquemos tanto, el siguiente paso sería, en lugar de mover mi voltímetro o de extender mi cable, porque esa es la idea original, pues nada, pongo aquí mi voltímetro en la mitad y pongo varios electrodos, ¿no? Con varias separaciones de cable, ¿no? De tal manera que de una sola obtenga, qué sé yo, 20 medidas de una sola. Y luego, como tengo varios puntos, yo puedo
interpretar eso como una imagen tomográfica, que sería el siguiente punto. Entonces, esas serían las fórmulas, ¿no? La base de esta parte teórica de los métodos eléctricos. Lo que nos quedaría, de todas maneras, es ver algunas aplicaciones, un poco como... Entonces, recuerden que en las otras yo les mostré unos papers. En esta ocasión les voy a mostrar como aplicación unos informes técnicos, para que también vayan viendo la diferencia, porque pues son las dos vías de luego de los ingenieros, ¿no? Hay personas que se dedican solamente a la industria, pues generan informes técnicos, ¿no? Pero en cambio en el mundo de la investigación, de la academia, pues tienen que ser papers. Entonces, a veces hay que tener desde el inicio la diferencia entre los dos. ¿No? Ustedes ya deben estar planeando su tesis, ¿no? Entonces, uno de los problemas que generalmente solemos ver aquí es cuando comienzan a la redacción de su tesis, que generalmente lo hacen en forma de artículo. Eh, al principio parece un informe técnico, ¿no? Entonces, la diferencia entre un informe técnico y un artículo. Lo que sí hay que entender es que el artículo, un paper, una parte puede ser tomada del informe técnico. ¿Sí? El informe técnico, pues nada más muestra los resultados, trata de mostrar los resultados, pero el artículo lo que va a tratar es de mostrar esos resultados, pero compararlos, discutirlos respecto a otras publicaciones anteriores, ¿no? Es una primera idea de ver la pertinencia de estas dos formas de escribir. Pero obviamente para graduarse ustedes tienen que hacer algo más como un artículo, si es que escogen la modalidad de artículo. En cambio, si es que escogen la modalidad de tesis, ¿no? De manuscrito de tesis, pues sí, eso se parece más a un informe técnico. En el caso sobre todo de ustedes que hagan ingeniería en ciencias de la Tierra, ¿no? Aunque bueno, los compañeros de biotecnología también. Pero hasta ahora digamos que todos escogen siempre la modalidad de artículo, ¿no? Porque sinceramente es más, tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, en el artículo la idea es que tienen que tener, que van a presentar algo, un descubrimiento novedoso, ¿no? Es algo nuevo totalmente. Eso obviamente está garantizado si es que van a trabajar en un tema de investigación, ¿sí? Algo que ya se esté realizando, no algo sobre lo cual hay que aventurarse todavía, ¿no? Sino que, por ejemplo, los estudiantes que han hecho, por ejemplo, las tesis conmigo, y han trabajado sobre temas que ya hemos estado investigando antes. Entonces, yo estoy seguro que en un año, 6 meses, o sea, en 6 meses, un año, van a poder obtener resultados novedosos. ¿Sí? Porque uno de los grandes problemas de las tesis casi siempre fue ese, ¿no? De que la gente se lanzaba, o sea, voy a investigar, qué sé yo, los depósitos aluviales del río Tena. Entonces, está algo tan amplio, ¿sí? Obviamente puedo pasarme escribiendo dos años, ¿no? 3 años, algunos decían 4 años, ¿no? En volumen así para graduarse, ¿no? Después de eso, que se pueda sacar algo, una investigación publicable, pues no sabemos, ¿no? Pero hacer el ejercicio, pero si en ese ejercicio en la vida actual no tiene mucho sentido, ¿no? Porque la idea también es graduarse, pero graduarse dentro del tiempo, ¿no? O sea, no tenemos tanto tiempo como antes. ¿Antes la gente se demoraba mucho tiempo en graduarse, ¿no? Ahora no, o sea, entonces, por eso la idea de que si ustedes van a hacer algo en formato tipo paper, tiene que ser respecto a temas de investigación que se han propuesto ya desde sus profesores, desde los grupos de investigación, ¿no? Porque eso ya nos ha pasado. Algunos compañeros que han venido, o sea, compañeros estudiantes, y dicen, mire, yo tengo este tema, me gustaría hacerlo. Y yo generalmente, a mí cuando me preguntan eso, pues decir, no, yo no, solamente trabajo en mis temas de investigación, porque yo con eso estoy seguro de que ustedes van a lograr tener resultados en el tiempo necesario. Tampoco puedo decir, no, no investiguen, ¿no? Porque eso no, si ustedes quieren hacerlo, lo van a hacer, pero o sea, porque es un trabajo bastante. Y además, si ya escoge su propio tema, eso es ir solos prácticamente, porque el profesor, por más que algo les ayude, pues de ahí no va a ser de tanto.
de tanta ayuda, ¿no? Como sería si ustedes ya empiezan a trabajar en un tema de los que ya están dentro de los grupos de investigación, por ejemplo. Entonces, por eso les decía, y estas dos posibilidades luego, ¿no? O sea, escribo un paper o escribo un reporte, eh, los dos tienen validez, ¿verdad? O sea, no decimos que el uno sea menos que el otro, nada más que les estoy contando que hasta ahora pues todos han escogido la modalidad de artículo, ¿no? Entonces, son los artículos que yo les mostré, en principio, para ver la parte gravimétrica, un poco al menos, pero ahorita les voy a mostrar más algo como un informe técnico, ¿no? Sobre un tema que igual es bastante conocido actualmente. Déjenme nada más dar la vuelta a esto. Ah, igual, igual, otra cuestión importante, será que la siguiente semana ya se termina el curso, pues toca, va rápido, no es tan, digo, esperemos que este es el último semestre que tengamos al menos este método, no sé si sea presencial o no, pero eh, no es que no funcione, ¿no? Pero digo, siempre hay que pensar en mejorar. Y para mí la idea de mejorar sería pasar a hacerlo virtual, pero no sé, cursos ya de la extensión de todo el semestre. Pero bueno, eso tampoco depende siempre de nosotros, esas ya son decisiones. Pero bueno, si me preguntan mi opinión personal, esa es. Yo digo, deberíamos, si es que tenemos que seguir virtual, pues virtual. Ustedes, insisto, que están ya en estos semestres últimos, ya tienen que pensar que va a ser presencial para ustedes, ¿sí? ¿Sí? Entonces hay que estar preparándose, va a ser presencial. Eh, si será en módulos o si será en extenso, pues ya veremos. De todas maneras, como les digo, ya nos queda la otra semana. Nos falta ver el método de las ondas electromagnéticas, el método electromagnético, y el resto de días lo que tenemos que hacer es prepararnos para el examen. Pues tenemos todavía dos evaluaciones más que hacer. Una sería un examen bimestral, ya iremos a ver la siguiente semana, y la otra, el examen ya final. ¿De acuerdo? Entonces, el examen final, de una vez les digo para que vayan preparando, la idea del examen final es trabajar la parte de la tomografía. Eso dijimos, lo dejamos ahí, lo retomamos al final, para que los que vengan, pues hacer la parte práctica, puedan luego también hacer la parte de tomografía. Porque aprendimos un poco a hacer la parte de refracción, ¿no? Sísmica de refracción.
pues bueno, también la parte de tomografía lo aprenderemos la siguiente semana. Lo cual implica para la siguiente semana es que pues esos softwares que utilizamos para la primera parte tienen que estar funcionando. Yo vi que, por ejemplo, en la parte de la refracción, algunos tuvieron problemas, no habían terminado de analizar todas las señales, todos los golpes que teníamos en el ejemplo. Algunos ya lo terminaron, pero había algún grupo que no. Entonces, el grupo que no terminó de analizar esas señales, esos 7 golpes, es decir, de marcar la onda, la primera llegada, pues utilice todavía este fin de semana para eso, ¿no? Para que tengan esos datos y trabajemos con esos datos ya la siguiente semana. ¿No? Pero necesitamos obviamente que todos tengan esos datos ya analizados, porque sobre eso haremos el examen. ¿Sí? Tenemos el software, tenemos los datos, así que es mejor trabajar ya con eso. Igual se podría hacer exámenes teóricos, ¿no? Pero de una vez les digo, el examen teórico, ¿por qué no tomamos, por ejemplo, pruebas con estas fórmulas? Bueno, eso lo reservamos para el caso, que también vale la pena insistir. Sí, les verán que ustedes tienen otra posibilidad de graduación, que es el examen complexivo. Bueno, en el examen complexivo pueden ir preguntas como esas, ¿no? Deduzca el arreglo de Schlumberger, deduzca el arreglo de Benner, por ejemplo. Pero en este caso queremos cosas más aplicadas, así que el examen irá sobre el software. Entonces necesito, por favor, que los que no terminaron de hacer esas señales, que había algunos, no eran uno ni dos, sino que eran algunos, entonces terminen de analizar para la próxima semana hacer la parte de tomografía, ¿no? Y que estén listos para hacer el trabajo de examen, porque al final es un trabajo, ¿no? Bueno, entonces eso como indicativo. Eh, Ahora sí, para ver un poco de los resultados, cómo se ve esto de los métodos eléctricos y algo de los otros también, porque vamos a aprovechar de una vez. Bueno, esto lo podemos ver en varios ejemplos. Yo les mostré uno, porque era uno que yo trabajo, más o menos, que es la estructura de la corteza y del manto superior, ¿no? A nivel del Ecuador. Es uno de mis trabajos. Y de ahí podríamos analizar otros, pero bueno, la idea es también ir a cosas que bueno, se pueden parecer más o menos interesantes. Ahí ya depende. Entonces, lo que yo les quería mostrarles, porque cuál es información que ustedes como estudiantes y futuros profesionales tienen que saber que existe, ¿no? Entonces, supongo que están viendo la pantalla. Como siempre digo aquí, eh, podemos buscar por el Google, nada más que darle simplemente la dirección. Esto era eh, Coca-Codo, comisión. Comisión. Comisión ejecutor, ¿sí ven? Yo siempre digo, el Google es más rápido buscar que en la propia computadora de uno, ¿sí? Porque tiene todo un sistema de inteligencia artificial detrás. Aquí me sale Comisión Ejecutora del Río Coca. Entonces, lo que les voy a mostrar ahorita como aplicaciones tiene relación a este problema de la erosión regresiva de, de, de la zona de la cascada San Rafael. Esa información está aquí, entonces, por si acaso, a mostrarles para que ustedes mismos puedan ir a sacar. Verán que está aquí, ¿no? Informes, todo esto. Igual no nos vamos a extender sobre toda la cuestión del problema geotécnico que hay ahí, ¿no? Porque es muy amplio y muy interesante además. Hay algunos estudiantes que están haciendo investigaciones ahorita en la universidad sobre eso. Más bien ahí sería cuando sea el seminario bueno, el seminario de proyectos de investigación que se hace siempre al final del curso, del semestre, pues ahí sería interesante que asistan como estudiantes y puedan ver lo que sus compañeros están haciendo. ¿Sí? Yo aquí más bien lo que quiero es mostrarles los informes que se han generado, ¿sí? Para que vean, y como vean la aplicación de estas técnicas geofísicas, cómo se aplican a un problema directamente que está, al menos yo considero es bien cercano a la universidad. Verán que este problema de la erosión es en la provincia del Napo.
Ahora, yo sé que está lejos, son 2 horas, casi 3 horas de camino para allá en auto. Y hemos ido unas 2 o 3 veces. Pero bueno, si quieren ver, es Amazonía, no es la Amazonía, es Napo. Son problemas que la universidad debería estar ahí en primera fila, ¿no? Resolviendo o dando al menos su opinión respecto a estos temas. Entonces, si no, al menos sabiendo y enterándose de toda la información que se genera. Entonces, como siempre, la idea es buscar información verificable, confiable, entonces mejor ir a la fuente. Entonces, ven aquí, va en la página. Y aquí pueden ver muchos de las informaciones que son disponibles, ¿no? Todo esto está disponible para observar y descargarse. Modelo geológico, topografía, ortografía y geología, monitoreos diarios. Son temas que ustedes deberían tratar de leer. Estudios técnicos, por ejemplo. Demos clic ahí. Todo esto se puede descargar tranquilamente. ¿Sí? Aquí en estudios técnicos yo tengo geofísica. Eh, este es un primer informe técnico de geofísica, pero este no les va a interesar, pero lo pueden revisar. Digamos a modelo geológico. ¿Sí? Aquí tengo más detallado, ¿no? En el otro está el resumen, aquí está todo. Entonces, ¿sí? En ubicación, geología, en los mapas geológicos, perfil geológico, ensayos de laboratorio, perforaciones, geofísica. ¿Verdad? Si voy a geofísica, acá tengo los informes. O si ven, son información que se pueden descargar, ¿no? Por si acaso, te va a hacer clic. Nada más que si se... No, bueno, en mi caso yo tengo una muy buena conexión, se descarga rápido, ¿no? Para mostrarles que esto está ahí a disposición de todo el mundo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo ya lo había descargado, así que, pero como digo, si quieren verlo, pues eso no lo voy a subir al Google, pero pueden ir a buscarlo, descargarse, verlo, aparte que les interese. Eh, yo ya lo había descargado, estaba por acá, Napo, Cascada San Rafael, Selec, estudios anteriores. Bueno, acá tengo varias cosas, ¿no? Los estudios anteriores, lo que se hizo previamente. Pero bueno, eso lo de anterior no nos interesa. Vamos a ver lo que se hizo después de que ya comenzó este problema de la erosión, ¿cierto? Eso es lo que más bien quisiera mostrarles. Topografía, monitoreo, modelo geológico, geofísica. Entonces, si ven, aquí tengo 3 informes, ya me he descargado, como les digo. Empecemos, si quieren, por el gravimétrico, para que vean la aplicación de la gravimetría. No vamos a leer todo el informe, por si acaso, esa no es la idea. Voy a mostrarles un poco, aprovechar. Entonces, si ven, verán que es un informe de 29 páginas, pues, del 29 de septiembre de 2020, ¿no? Verán que esto fue anterior, está hecho por el Instituto de Investigación Geológico y Energético del Ecuador, ¿no? ¿Sí? Investigación gravimétrica en el sector San Rafael. Ellos también tienen gravímetros. Yo les había hablado a ver, del gravímetro, no les hablé, ¿no? Sí, no me acuerdo de cuál les hablé. Entonces lo pueden ir a ver. Y bueno, acá está toda la parte legal inicial, eso no nos interesa. Metodología de la investigación, bueno, un poco el sitio, ¿no? ¿Sí? Donde va a ser hecho. La antigua cascada estaba por acá, ¿no? Entonces, todo esto es lo que se ha ido erosionando. Y bueno, verán que esto es de en febrero, así que todo esto ya está, todo esto que está acá ya no existe, ¿no? Está por San Luis, ¿no? Verán que la erosión está por acá. De San Luis, para los que han ido por allá. Bueno, y los que no tienen idea, pues aquí estaba la cascada, ¿no? Entonces, todo lo que se ha erosionado es de esto, ¿no? Todo esto hasta acá. Obviamente, aquí estaba en febrero, ¿sí? Cuando hicieron el estudio estaba aquí, ¿ya? Febrero del 2020 estamos hablando, ¿no? ¿Verdad? Estaba la fecha, ¿no? Y luego, pues, ya todo esto de acá, erosionándose y ahora obviamente está por aquí, pasado de San Luis, ¿no?
acuerdo? Entonces, para ver. Bueno, miren, este es más o menos un gravímetro, ¿sí ve? Es un gravímetro portátil. Están los técnicos utilizándolo sobre el terreno, ¿sí? Para tener una idea del tipo de aparato que se puede utilizar ya sobre el terreno, ¿no? Aquí están todos ven los puntos que se han hecho, ¿no? Entonces verán que es bastante, ¿no? ¿Sí? Todos estos puntos, de hecho, aquí están las fechas, ¿no? Julio de 2020, entonces ven que es casi hace un año. Es un año, julio, agosto de 2020, agosto, ya va a ser un año esto. Estos puntos se han tomado. Y ustedes ven acá está, por ejemplo, dice la determinación de la anomalía de Bouguer. ¿Bueno? Entonces ven aquí está la gravedad observada, la gravedad referencial en XY, la fórmula que nosotros obtuvimos, y ustedes ven que está todo esto de acá. ¿Eh? Todo esto de acá son las otras correcciones que hay que hacer, ¿no? Nosotros nos quedamos en la fórmula por aquí, ¿no? Anomalía de Bouguer es la observada, lo que mide el gravímetro. Esta es la gravedad calculada con esa fórmula complicada, y bueno, acá hay otras que se deben, si ven, aquí está, ¿no? Correcciones, corrección de la topografía, corrección del instrumento, pero ustedes ven que todas estas fórmulas de acá, ¿eh? Ya nosotros en algo hemos avanzado, ¿no? Entonces, por ejemplo, la idea de nuestro curso de geofísica, ¿cuál es? Que ustedes, si ahora actualmente les damos tenga este informe técnico, analícelo, ustedes tengan la capacidad de entender lo que está ahí. Obviamente habrá cosas, como les digo, esa es la idea, ¿verdad? Que no todo se aprende en la universidad. Por ejemplo, aquí todas estas correcciones de acá, nosotros no las hemos visto en clase, pero la idea es que ustedes tengan la posibilidad de ir, ver las fórmulas, ¿no? Y entender esas correcciones o qué es lo que se está agregando extra ahí, ¿no? Por ejemplo, aquí hay ¿ven? Por ejemplo, aquí hay una corrección que es la corrección por efecto de marea, que depende de la posición del Sol, el momento de que estaba haciendo la observación, ¿no? Verán que interviene la masa solar. Hay una perturbación del efecto de marea, de la atracción de la masa solar al gravímetro. ¿Eh? Pues siempre esa es una corrección que pues, pueden entenderla a partir de lo que está aquí. Aquí hay otras correcciones. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, les informa, interesante, que en Baeza sí existe una estación gravimétrica absoluta, ¿no? Bueno, hay un aparato gravimétrico puesto ahí. Pues, por ejemplo, un punto donde se puede calibrar equipos, ya sabemos, por ejemplo, aquí en Baeza, ¿no? Ahí hay una estación. Y hay varios, por ejemplo, si ven la corrección del elipsoide, que es de lo que hablamos, corrección por efecto atmosférico. Son otras correcciones que tienen que hacerse por la altitud y bueno, la corrección de Bouguer, que es la que... Entonces, ven, la idea es esta, ¿no? Nosotros vemos una parte, pero ya, por ejemplo, en un informe técnico, son cosas que uno pues aprenderá de acuerdo también al aparato que esté utilizando, porque dependiendo del aparato también le pedirá hacer estas correcciones. ¿De acuerdo? Pero ustedes ven las ecuaciones en sí, ya es una primera aproximación que ustedes deben conocer. Aquí obviamente verán que la idea es encontrar las densidades, entonces aquí van a hacer una interpretación, ¿sí? Entre lo que ya se, lo que se tiene de previo, ¿no? Y lo que se va a medir después. Entonces obviamente se necesita estos valores, densidades previas, y luego, bueno, ya la anomalía propiamente, ¿no? Entonces, ven aquí, tal como esos colores que les mostraba. Entonces, ¿se acuerdan que la anomalía anterior estaba en nanoteslas? Yo les decía, a veces hay aparatos que aparecen en Gals, pues miren, aquí está, ¿no? Es un ejemplo. ¿Sí? Este aparato, por ejemplo, mide en miligals, algo de lo que también ya hablamos. Pues aquí les dan las diversas anomalías que han obtenido, ¿sí? En los mapeos. Obviamente esto ya es, estos colores y todo esto ya lo hace el software, ¿no? Es decir, usted solo pone lo que sale del gravímetro, que viene como un software. Obviamente el software ya va a generar estos colores y todo esto de acá, ¿no? Pero ven que hay algunas. Pues una vez más, ¿qué es lo que estamos determinando? La anomalía de Bouguer. La anomalía de Bouguer, ustedes ven los valores que salen, tanto positivos como negativos. Y luego, obviamente, ya vendrá la idea de
comparar estos valores de anomalías con el conocimiento geológico de la región, ¿no? Pero tenemos la aplicación inmediata de algo que nosotros estamos estudiando. Entonces, por eso quería mostrarles estos informes. Bueno, el residual ya de Bouguer. ¿Qué más? Bueno, una variación, en definitiva general, no creo que eso sea tan interesante. Entonces, si ven, la idea del informe técnico es que aquí ponen todo, ¿no? O sea, todo lo que han hecho, todo lo que les salió, pues bueno, vamos a poner. Si estuviéramos preparando un paper con esto, pues no haría falta poner todo, porque muchas de esas medidas no van a ser interesantes. Solo habría que ir directamente a lo que se conoce. Por ejemplo, aquí, si ven aquí, he puesto ya una zona de falla para ver si tiene alguna relación, busca hacer alguna interpretación. Acá obviamente ya están haciendo un proceso de inversión, que eso veremos la siguiente semana, ¿no? Para ya obtener, eh, a partir de las medidas gravimétricas, si ven profundidades absolutas de las formaciones, ¿no? Entonces, aquí ya después ya viene una interpretación un poco interesante, ¿verdad? Sería interesante que vean porque el problema de esto, por ejemplo, con muchos de los sucesos, como el de Coca-Cola, es que generalmente se vuelven muy mediáticos. Y pues bueno, la mayor parte de la gente no ha estudiado geociencias, ¿no? Entonces, si a alguien le dice, mira, hay este informe de gravimetría del Instituto Geológico, a la mayor parte de la gente no le va a interesar, ¿no? O sea, sí, bueno, y esas fórmulas qué significan y esos colores no me interesan, ¿no? Además son 29 páginas, no voy a leer eso, ¿no? Entonces, la mayor parte pues simplemente se va a interesar en las opiniones, pero para que ustedes ya van a ser profesionales en esto, entonces si les interesa, lo interesante sería que se pongan a leer esto, ¿verdad? Que está en español, ¿no? Como todos los informes en Ecuador, bueno, ¿para qué aprender español? Bueno, el español es la lengua oficial del Ecuador, entonces informes como estos tienen que estar en español. Así que, bueno, acá están las interpretaciones, ¿no? ¿Por qué estas diversas formaciones? ¿Sí? Y, por ejemplo, ahí las cuestiones ya es juntar esto con lo que ustedes ya conocen de la, de la geología de la zona, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí me parece interesante lo que dice aquí, es coherente con lo realizado en la confluencia de los ríos Márquez, Coca, Flor, el depósito de avalancha de escombros. Pues aquí se interesan más en la parte de los depósitos de avalancha, ¿no? Porque van a ver que aquí lo que interesa es estas brechas, ¿no? La densidad calculada promedio para la obtención de la anomalía de Bouguer fue de 2,42 gramos por centímetro cúbico. Coincide con las densidades calculadas para las rocas volcánicas del área de estudio, o sea, tobas, brechas, andesitas. Entonces, en realidad es lo que se está buscando actualmente, ¿no? Verán que esto de acá es la idea, ¿no? ¿Dónde están sobre todo brechas volcánicas, que son la zona más que podría ayudar a construir obras de remediación ahí, ¿no? Porque después ya van a ver que hay otros depósitos ahí sedimentarios que eso igual en la siguiente crecida se seguirá llevando, ¿no? Entonces, de todas maneras, como les digo aquí, es la idea del curso, eso, porque a veces también se ha discutido mucho en este curso de geofísica, si debemos dedicarnos a hacer más interpretación. Y no, la idea de la interpretación es que, por ejemplo, ustedes lo hagan dentro de sus respectivas materias. Por ejemplo, en hidrocarburos utilizan esto para su interpretación, en geotecnia igual utilizan métodos geofísicos para la interpretación, dependiendo de qué es lo que quieran hacer. Y seguramente también en materias anteriores ya han hablado, ¿no? De cómo la geofísica les puede ayudar a estudiar los estratos rocosos, por ejemplo, ¿sí? Por el momento, como les digo, la idea de la materia es que cuando ustedes lleguen y vean estas ecuaciones que están acá adelante, pues digan, tengan una primera idea de lo que están hablando, ¿no? ¿Sí? De dónde sale esto, ¿no? Por si acaso, igual acá hay una bibliografía, bueno, si dónde se están. Pues acá, por ejemplo, vamos a ver qué libro utiliza.
Entonces esta no dice exactamente no sé si exactamente dice las fórmulas, ¿no? Si uno quiere ir un poco más, ver dónde van a estar las fórmulas. Pues bueno, por ejemplo, ¿no? En esta parte de la corrección de fórmulas por efecto de marea, toma de un paper, ¿no? Sí, Journal Geophysical Research, de 1959. ¿No? Creo que no hay hacer algún libro básico, digamos, que sea citado, ¿no? Esto pues son libros ya muy específicos de los temas que están utilizando. Entonces, no, primero que sería la gravimetría. Eh, Luego vamos al otro. Pues verán que este método fue hecho por el Instituto Geológico y Energético, ¿no? Pero luego, pues también contrataron a esta otra empresa, Terra Hydro, no la conozco, realmente, sé quiénes serán, para que haga investigación con método geofísico, ¿no? En la parte de la cascada San Rafael. ¿No? Bueno, esta era igual la imagen, creo que debe ser en febrero, no estaba todavía cerca, ¿no? Ahora ya es muy diferente, todo esto ya no existe, ¿no? Todo esto ya no hay, toda esta parte. Bueno, ¿qué métodos geofísicos utilizaron? Verán, una vez, junio del 2020, nos saltamos la parte introductoria. Aquí está un poco la idea en la zona que se va a hacer, ¿no? ¿Verdad? Esta zona de acá. Aquí, obviamente, esto es una visión del Google Maps antigua, ¿no? Aquí estaba la cascada. Esto ya no existe. Todo esto ya no existe, ¿no? Entonces, más o menos aquí les dice, ¿no? El objetivo, bla, 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 ondas. Los métodos que permitirán establecer el parámetro de velocidad sísmica de las ondas P y de las ondas S. Nos va a hacer una investigación de ondas P y ondas S. Por ejemplo, nuestro aparato, el que nosotros tenemos en la universidad, solo hace ondas P, ¿no? La onda primaria, no hace onda S. ¿De acuerdo? Primera cuestión interesante. Obviamente ellos tienen un aparato un poco más interesante. Además dice, vamos a utilizar método sísmico y eléctrico. ¿De acuerdo? Aquí viene método sísmico y método eléctrico para la definición de los materiales que componen las zonas. Entonces, bueno, aquí sería interesante igual leer todas estas partes de cuál es la dificultad, de lo que se va a hacer. Se presenta un mapa geológico, si ven, lo primero igual cuando uno va a presentar un estudio de estos es comenzar por el mapa geológico. Este es el mapa general que existe, verán que existen más. De hecho, dentro de esta misma página que les dije, ¿no? Aquí hay los mapas últimos geológicos de esta zona, ya más detallados. Estos son, o sea, esto es muy, o sea, eso, a esta escala no van a interpretar nada, ¿no? Está la formación Tena, por ejemplo, la formación Napo, la formación Misawa allí y se acabó, ¿no? Si no están las formaciones grandes nada más, pero eso pues a esta escala no interesa. Acá está una escala más pequeña de los mapas, estos son los mapas que se hicieron para la construcción de la central en INESEL 1987. Desde ahí había estos mapas. Están indicando un poco dónde van a hacer, ¿no? Y esto poco aquí de una vez es lo que dicen, es lo que se está buscando también, esta brecha, ¿sí? La brecha volcánica. Dice aquí, ¿no? La vista panorámica, material, brecha compacta, esto es lo que se supone que va a detener un poco el avance de esa regresión, ¿no? ¿Sí? O sea, es decir, la idea ahorita es como arreglar esto, entonces la idea es buscar estas formaciones de brecha volcánica para ahí hacer las zonas de, de disminución de la de la erosión. Ahora las soluciones en sí, bueno, eso ya es más de tipo ingenieril, ¿no? O sea, con ingenieros hidráulicos, ingenieros civiles, pero también les muestro esto porque pues, actualmente van a venir muchos más expertos internacionales. Bueno, lo importante es que ustedes sepan que ya se ha hecho bastante, ¿no? Y verán que estos son los informes anteriores, ha habido muchos otros más, ¿no? Estos son ya los que han sido ya más verificados, por eso son públicos, ¿no? Ya dar una verificación. Pero por si acaso, este es el problema actual. Entonces, ¿dónde están estas formaciones de brecha volcánica? Para ahí anclar, ¿no? Las obras de remediación. Y bueno, acá se ve todo lo que se erosiona, ¿no? ¿Por qué se erosiona? Aquí ven, aquí
nosotros también hemos ido por allá, tenemos unas observaciones de aquí, pero por el momento prefiero mostrarles este informe, ¿no? Voy a mostrar también nuestras observaciones, pero veamos estas. ¿Verdad? Entonces, ven, todo esto es lo que se erosionó, ¿no? Porque se erosionó, bueno, todo esto, ¿sí? Toda esta parte de aquí era la que estaba sostenido por la cascada. Una vez que eso se fue, bueno, todo esto que venía acá atrás era material de este tipo, ¿no? Entonces, son, son los sedimentos, volcanos sedimentarios, o sea, todas estas formaciones volcanos sedimentarias, ¿no? Son muy poco compactadas por la actividad del reventador, ¿verdad? Bueno, aquí ya viene un poco aquí les han hecho una foto, esto es un poco lo que queremos hacer. Bueno, aquí no se ve tanto los geófonos, pero aquí más o menos ¿no? Este es el aparato del geófono, acá está la computadora donde se va a registrar, como dice, ¿no? Golpeo en el perfil sísmico de refracción. ¿Ah? Es lo que queremos hacer nosotros. Para esto tenemos nosotros el equipo, ¿no? Esta parte, ¿sí? De hecho, aquí en esta zona nosotros fuimos con el profesor Osvaldo Guzmán, justo por aquí, porque queríamos regresar allá con el equipo nuestro. Bueno, esto ya no existe, ¿no? Entonces, de aquí ya no, ya se lo llevó el río, ya no existe más. Entonces, aquí se les da un poco toda la información del equipo, ¿no? Verán, es marca Dobla. Nosotros tenemos otra marca, Geometrix. Una vez más, ¿no? Un poco la idea. Estos son los geófonos, ¿no? ¿Sí? Son los geófonos, nosotros son diferentes. La ventaja de este geófono, si ven como dice, es un geófono 3D. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de geófonos, que son más caros, nosotros no tenemos de estos. Estos geófonos, como son 3D, les permiten, tiene tres componentes, les permite determinar la onda S también. ¿Ah? Nosotros pues solo terminamos la onda P nomás, la depresión. ¿Verdad? Pero pues, acá en cambio ya está el equipo de tomografía eléctrica. ¿Eh? Un poco la idea, ¿no? O sea, todos estos cables son los que se conectan para hacer la energetización del terreno. Pues todo cabe esto en una camioneta, un poco más o menos esto, ¿no? Los cables sobre todo, que son más pesados. Y aquí, como dice, ¿no? En ambas configuraciones se ha hecho la medida aplicando una configuración de electrodos simétricos tipo Schlumberger, lo cual permite un mayor alcance de profundidad que la configuración buena. Pues, ¿para qué nos sirve nuestro curso de geofísica? Esto, pues, que sea con configuración Schlumberger, configuración Benner. O sea, son términos básicos que ustedes tienen que aprender, pero o sea, aprender no solo los nombres, porque los nombres se pueden ver en Wikipedia, ¿no? O sea, la idea es que ustedes tengan ya las fórmulas, las ecuaciones, de dónde vino todo esto, para que el momento en que lean esto de acá no les resulte incomprensible, ¿no? ¿Eh? Entonces, en este caso se ha llegado a 45 metros en el dispositivo y perfiles más cortos de más de 100 metros en el dispositivo largo, ¿no? Bueno, aquí está un poco cómo se conectan los electrodos. Sería interesante leer todo esto, ¿no? No les quiero subir tampoco estos informes al Moodle porque, sí, pues este tema siempre causa inconvenientes porque, les digo, es preferible que ustedes mismos vayan allá a la fuente, descarguen y lean, ¿no? Porque siempre la gente que... Sobre todo, como digo, el problema de esto es que no hay suficientemente personas con criterio técnico para que conversen sobre esto, ¿no? Todo el mundo está simplemente hablando de rumores, de algo que escucho por ahí, me dijeron por acá. Bueno, a ver el informe geofísico, ¿no? Pues, hacer eso como tarea de la semana, del fin de semana, ¿eh? Cargarme, leeré el informe geofísico del problema de erosión regresiva, para con eso sí ya tener una nueva idea, ¿no? No simplemente guiarme, porque igual, o sea, cada vez que lo leí en el periódico, el periódico es un medio de masas, ¿no? O sea, eso, leer el periódico es como ver un partido de fútbol, eso es una diversión de masas, nada más. No está mal tampoco, pero pues eso no es información, ¿no? ¿Ah? Al menos hay que leer esto. De hecho, hay un paper ya mucho más, hay un paper sobre esto, un paper ya, hecho por la gente de la Politécnica Nacional, pero te digo, primero empezaría leyendo esto al menos, ¿eh? Está a disposición, todo el mundo lo puede ver, y puedo pues conocer un poco todos estos detalles, ¿no? De la sísmica pasiva, la sísmica activa. Miren, se han puesto 22 estaciones, ¿ah? Como estaciones no son muchas,
Digo, la diferencia, si ven, para la sísmica de refracción, esto es lo que nosotros hacemos. De todo esto que tenemos aquí, nosotros tenemos esto, ¿no? ¿De acuerdo? Pues una empresa geofísica como esta tiene todo esto, ¿no? Senderos verticales, tomografía eléctrica, sísmica pasiva con 22 estaciones para medir la onda S, porque eso mide la onda S, ¿sí ven? Nosotros solo medimos esto, sísmica de refracción, esto sí tenemos. En cambio, lo que yo veo que ellos no hacen es tomografía sísmica, entonces ahí podemos nosotros usar, ¿no? Aquí no muestran tomografía sísmica, pero sísmica de refracción sí. Han hecho dos líneas, lo que trataremos de hacer nosotros en agosto. Bueno, aquí pueden ver dónde están las líneas que quiero mostrar desde los resultados para ir terminando. Pues miren, acá está el resultado. Obviamente, si ven el software de ellos, les permite hacer 4 capas. Uno, dos, tres, cuatro. Esto es refracción nada más. ¿Sí? Nuestro software apenas resuelve 3 capas. Y cuando hicieron el ejercicio, hicieron 2. Bueno, no muestran nada más, ¿no? De los resultados, ni de las, cómo salieron las señales, ni de las brombocronas, ya muestran solo esto. Pero ustedes pueden ver, aquí está, 4 capas. Ellos resuelven 4. El software puede ir un poco más allá. Nosotros, pues, resolvemos 3 capas nada más, pero ¿no? Estamos cerca de esto, lograr esto. ¿De acuerdo? Entonces ustedes ya tienen todo el proceso y han practicado y han hecho, ahora falta ir al terreno para entender esto, perfil sísmico de 4 capas por refracción. ¿De acuerdo? El otro perfil le sale esto de acá. Y obviamente luego el otro es para medir la velocidad de la onda S, ¿no? Eso sí, nosotros lo tenemos con las otros tipos de... eh, pero entonces aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver, ¿no? Esto es lo interesante, ¿no? Ahora en cambio pasan al método eléctrico ya para ir terminando. ¿Sí? Con lo que decíamos, ¿no? Miren el contenido de agua, obviamente, que están suponiendo para lograr los valores de resistividad en ohmiómetro, ¿no? Bueno, aquí le han puesto una P, ¿no? La Rho, ohmiómetro, de las diversas tipos de rocas que piensan encontrar, ¿no? Pero obviamente con esto, ¿no? Porcentaje en agua, ¿no? Pues, eso es lo difícil de saber. Pues por eso, si ven, hay varias, la misma roca, pero con varios porcentajes de agua, ¿qué tipo de resistividad voy a esperar? Pero aquí las que más nos interesan, que son las brechas volcánicas, pues no veo que les pongan. Y bueno, terminemos. Estos son resultados ya de tomografía eléctrica. Entonces, bueno, más o menos se obtiene esto. No sé si alcanza a ver resistividad, pero los colores de esos, vamos a agrandar un poco. Resistividad en ohmiómetro. Eso es todo, ¿no? La única diferencia, como les digo, es que ya no vamos como cuando se inició esto que se llama un valor, un valor. No, ya se hace de una sola varios valores y de una vez hay un software que realiza lo que se conoce como la inversión y me permite ya encontrar una respuesta continua, ¿no? De resistividad. Ustedes ven, son valores en ohmiómetro en profundidad, ¿no? Entonces más o menos ven 2, 12, 14, llegar a profundidades hasta de 100 metros con este método. ¿Sí? En el otro, en el sísmico, ustedes ven la profundidad. Esto es interesante que vean para cuando nosotros hagamos, bien para que vean a qué profundidad se puede llegar con esto. Bien, acá no tiene 1200, pongamos, 1200, igual, ¿no? Son 100 metros, ¿eh? Casi 100, menos, sí, no, sí, casi 100 metros, 1200 a 1110, poco menos de 100 metros con la sísmica. Pero nosotros con nuestros aparatos, pues ya van a ver que más allá por ejemplo, de esto, de 20 metros, es muy difícil que nosotros pasemos, ¿no? ¿De ¿Por qué? Porque acá, no sé si les mostré, bueno, vale la pena regresar tanto, pero en la parte que ellos llaman golpeo energetización lo están haciendo con una carga explosiva. ¿De acuerdo? Y nosotros vamos a ir con un martillo nomás. Ellos tienen una carga explosiva ahí que pueden llegar mucho más profundo. ¿Sí? Y luego, bueno, pues ya vendrá la interpretación, ¿no? Justamente de qué es lo que
ha encontrado ahí en las zonas. Obviamente, pues la crítica principal que se puede hacer a este tipo, a este primer estudio, es que son muy, muy pequeñas, ¿no? Las zonas en las cuales se ha hecho hay dos perfiles que se muestran, pues es algo muy local, ¿no? En cambio, el gravimétrico, si ven, el gravimétrico está hecho por el geofísico, el Instituto Geofísico Energético, es toda la cuenca, ¿no? Muchos puntos, porque bueno, es diferente, ¿no? Ahí van tomando un punto. Acá en cambio son dos líneas que han hecho. Entonces, por ejemplo, una primera crítica a lo que se está trabajando acá en Coca-Cola, decir, no, pues ahí falta más sísmica. O sea, dos líneas para todo el tamaño ese que tienen, pues no es, o sea, no permite verdaderamente dar conclusiones importantes, ¿no? Aunque bueno, una conclusión importante de ellos es esta, ¿no? Pero es lo que van a encontrar. Pues hay muchas personas que dicen que estos estudios obviamente son muy pagos todavía para poder abarcar la zona que queremos. Entonces, por ejemplo, nosotros también utilizamos una tomografía ahí, que son trabajos que están haciendo sus compañeros ahorita como tesis. Bueno, los resultados ya los sacarán ellos. Precisamente buscando extender, ¿no? Porque estas dos líneas, creo que con eso terminemos, veamos dónde están ubicadas las líneas sísmicas, ¿no? Creo que las ponían por acá, eso creo que hubiese sido interesante verlas. Aquí estaba el mapa. Entonces, las líneas sísmicas y eléctricas que se han hecho. Sí, entonces, como siempre, ¿no? Para una obra como esta, es decir, bueno, para lo que se piensa hacer, ¿no? Es decir, unas pantallas que protejan el avance de la erosión, pues como que hace falta más. Ah, no, miren, acá están las dromocronas, por ejemplo. ¿Sí? Pues miren, la calidad de las dromocronas, ¿no? Sí, se ha corregido bastante aquí, ¿no? O sea, en la primera no debe haber salido así. Han hecho bastantes correcciones, pero las dromocronas de la otra línea, ¿eh? También estaba esto. Pero bueno, las líneas sísmicas en sí, la ubicación, no veo exactamente, pero bueno, son solo dos, ¿sí? Ese es el problema. Son solo dos líneas, igual hay dos líneas eléctricas que se han hecho. Y la cuestión sería, pues, que se puede hacer más todavía, ¿no? Porque es un problema que va a seguir, o sea, eso simplemente no es que va a desaparecer. No está aún. La idea sería que sea un buen mapa inicial, porque aquí si nos ponen, vamos a trabajar sobre esta zona, pero aquí sería interesante que se muestre también dónde pusieron las líneas. Está por ahí la información, no es que no está, sí está, pero también es mejor mostrar de manera más clara. Entonces eso, pues bueno, creo que es para que ustedes tengan también la posibilidad de ver que las aplicaciones de esto, pues es algo que siempre va a aparecer. Les he mostrado el ejemplo de estos informes geofísicos de Coca-Cola, pero bueno, podríamos hablar de aplicaciones a la minería. No sé, me parece interesante ver esto de Coca-Cola porque son temas actuales que, les digo, la gente de geociencias tendría que estar sumamente informada y opinando y sabiendo exactamente qué es lo que sucede ahí. O sea, y eso, pues lo único que se logra es eso, ir, leer estos informes, tener una idea. Con eso, pues ya tener un mejor criterio de lo que va a seguir sucediendo por ahí. Eso, entonces creo que quedamos hasta ahí, ¿no? Nos veremos el día lunes. No se olviden, por favor, la tarea en sí, bueno, si quieren ir a ver esto, pues para tener. Pero lo que sí necesito es que completen esas señales, ¿no? Los que les faltó hacer todas las señales para trabajar en la tomografía el siguiente semana, porque como les muestro, la tomografía sísmica no es algo que se hagan ganar puntos, ¿no? Generalmente lo que se muestra es la refracción. Profe, no se lo escucha muy bien. Ah, ahí Ah, estaba como que... se desconectó. Ahí sí. Sí. No, entonces, como les decía, ¿no? La idea sería que se trabaje en la tomografía, porque es una herramienta, la tomografía sísmica, que es algo que no se hace mucho, ¿no? Nosotros podríamos avanzar en eso. La Profe, tomografía eléctrica sí, ¿no? Pero la sísmica, pues, como que no.
Lo de completar las señales que dijo es lo del ejemplo uno. Sí, 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 vamos a trabajar con ese mismo, para que, porque el tiempo no nos da para más, nos gustaría ver otros ejemplos, pero yo No. vi que muchos, porque no fueron uno ni dos, fueron varios que no completaron las señales. Entonces, que completen eso para tenerlo, ¿no? Cómo llegar hasta el diseño de las dos gráficas que vimos, las isocronas y las. Claro, sí, algunos ya lo tenían. O sea, algunos, los que hicieron bien ese ejercicio está bien, ¿no? Pero como digo, hay muchos que solamente utilizaron, por ejemplo, dos de los golpes. Hay que hacer los 7, ¿no? Yo solo Ah, hice bueno. dos. Hay que hacer todos. No Ahí, todos hicieron eso. ok. Listo, entonces quedamos ahí hasta el día lunes, ¿de acuerdo? Listo, profe, gracias. Hasta el día Hasta lunes. luego, si no hay más preguntas. Hasta luego, entonces, con todos.